7:20 de la mañana. A esta hora, vía videoconferencia, nos acompaña el ministro de Recursos Naturales No Renovables, el ingeniero René Ortiz, con quien conversaremos en estos minutos sobre la situación petrolera que vive el país. Ministro, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora aquí en este espacio de entrevista de Telediario. Para arrancar esta entrevista, quisiera preguntarle en qué medida está afectando el tema del comportamiento del precio del crudo a nivel internacional a la situación económica que está enfrentando el país. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Me da mucho gusto, me complace muchísimo estar con usted en la entrevista. Permítame primero, naturalmente, saludar con su distinguida audiencia. Muchas gracias, ministro, muy gentil. Bueno, ¿en qué medida está afectando el tema de esta variación, esta fluctuación de los precios del crudo a nivel internacional en el caso de Ecuador? Muy bien, yo creo que es muy importante que su distinguida audiencia conozca que esas cotizaciones de precios que prácticamente se repiten y se replican casi cada segundo, cada media hora, con mucha secuencia durante el día, son cotizaciones de precios, no necesitan necesariamente ser transacciones. Así funciona el mercado de futuros. El mercado de futuros es un mercado para compras a 30 días, para compras a 60 días e inclusive para compras a 90 días. Entonces, así funciona el mercado. El derrumbe que ocurrió el día 20 coincidió precisamente con el cambio del WTI para las ventas de mayo. Resulta que cuando salió a la venta y se abrió el mercado de futuros, por supuesto, no había quien compre. Estaba solo lleno de vendedores, todos queriendo vender, por supuesto vender petróleo, pero no había compradores. Entonces se empezó a derrumbar el precio hasta que rompió el piso de cero y es un indicativo de lo siguiente. Primero, si no hay espacio para comprar y guardar en tanques de almacenamiento, como en efecto ha ocurrido, porque la economía mundial está totalmente cerrada, porque la economía mundial no crece, entonces no había compradores. Inclusive se estaban utilizando como almacenamiento supertanqueros, que están todavía en el océano, pero no tienen destino, porque no hay destino donde le puedan recibir cargamentos de petróleo. Entonces, estas circunstancias hicieron que el precio per se de futuros para mayo se derrumbara. Ahora entramos ya en el mercado de futuros de junio, y asimismo el de julio, y eventualmente habrán compradores que estén apostando, especuladores, traders, oil traders que estén apostando para 90 días. Entonces, hay que entender, en mi opinión, cómo se va a desenvolver la economía mundial en el proceso siguiente, terminada la crisis sanitaria. ¿Cómo se va a desenvolver? Es lo más importante, porque aquí lo que interesa es ver cómo reacciona el mercado petrolero a los estímulos. Porque, por ejemplo, el estímulo de Estados Unidos, de la administración de Estados Unidos, conjuntamente con el Congreso, son $2 trillones. Jamás en la historia ha habido un estímulo de esta naturaleza. 2 trillones. Alemania también ya abre las puertas nuevamente al comercio, a la industria. Es decir, todos los países, de una manera u otra, dependiendo de cada ambiente en el que se ha desarrollado la crisis sanitaria, se abre directamente ya al trabajo. Lo que estamos esperando, por ejemplo, es noticias de China. Sí, el segundo gigante más grande del mundo, que es un gran comprador en el mercado internacional, tiene que dar noticias de cómo va a estimular a la economía para este siguiente paso económico. Ministro, entendemos que en el mercado internacional la cotización del barril de crudo WTI, el West Texas Intermediate, que es el referencial para establecer el precio de nuestro crudo, es mucho más fluctuante y mucho más variable que la cotización del valor del crudo Brent. Ya se ha hablado de la eventualidad de tener como referencia ahora el valor o la cotización del crudo Brent para establecer un valor referencial de nuestro crudo. ¿En qué medida esto podría cambiar el escenario de nuestros ingresos económicos?
Sí, es posible, y hemos visto justamente como usted escribe, hemos visto un desempeño el día 20, el día del colapso, el derrumbe. Hemos visto un comportamiento distinto al WTI y el Brent. El Brent un poco más prudente, un poco más cuidadoso, iba descendiendo, no ha sido como el colapso del WTI. Sin embargo, al día siguiente, el día de ayer, ya hicimos un análisis completo histórico, ya se hizo el análisis para ver el comportamiento del WTI y el comportamiento del Brent. El comportamiento del WTI realmente es para el mercado de los Estados Unidos. El comportamiento del Brent es realmente para el mercado de Europa, fundamentalmente, y también África y Asia. Entonces, también se utiliza otro indicador que es el Dubai, otro petróleo crudo que sirve como referencia. Y hemos visto la trayectoria de estos y prácticamente es complementaria, paralela, se le ve paralelismo de cómo se ha comportado. Entonces, no le vimos razón para cambiar el modelo de contrato, por ejemplo. Evidentemente, si nosotros viéramos una diferencia enorme, hubiéramos visto una ganancia por la cotización del Brent vis-a-vis la cotización del WTI, se hubiera tenido que plantear a los compradores, a los que tienen contratos de compras de petróleo crudo, un cambio en la fórmula de WTI hacia Brent, pero no lo vimos. Y además, quiero señalar, esto es muy coyuntural. Es decir, el análisis sí lo hicimos de largo plazo, para ver cómo se comportaban los dos. Pero hoy día, ha pasado 2 días, este es el tercero, está abriéndose el mercado. Ya se abrió en Asia, el comportamiento está interesante en Asia, ¿no? Pero se derrumbó ayer, se derrumbó. Entonces, el mercado está... las circunstancias todavía no están respondiendo con la tranquilidad que necesita el mercado de señales de la recuperación. En efecto, no estamos viendo señales de recuperación de la economía que permitan ver que esta relación directa existe entre el crecimiento económico, el crecimiento del consumo y el crecimiento del consumo de petróleo se refleje automáticamente en un mejor precio. No se está bien. El mercado sigue nervioso. De acuerdo, ministro. Hemos escuchado en las últimas horas, en algunas entrevistas que usted ha ofrecido a varios medios de comunicación, que ya ha hablado sobre una definición de una propuesta técnica por parte del ministerio a su cargo sobre la reestructuración del tema de los subsidios para los combustibles, la eliminación de subsidios para combustibles. ¿Cómo marcha esta propuesta técnica que ustedes ya han trabajado? ¿Cuándo se podría concretar? ¿Cuándo se podría presentar? ¿Y contempla para todos los combustibles, incluido el diésel, incluido el GLP, el gas de consumo domiciliario? En primer lugar, yo creo que somos conscientes, toda la ciudadanía, todas las instituciones, todas las corporaciones, somos conscientes que un esquema de subsidios generalizados ya no puede seguir existiendo en el Ecuador. Estamos conscientes que también existen poblaciones que son vulnerables, que evidentemente necesitan un auxilio fiscal, un auxilio gubernamental. Y estamos conscientes de que técnicamente ha llegado un momento histórico preciso. La caída del precio del petróleo crudo en el mercado internacional prácticamente permitiría la eliminación del subsidio sin sacrificio del consumidor. Es decir, ¿a qué precio están comprando este momento? Hay un precio de 1.85 para la gasolina de extra, hay un precio de 1.04 para el diésel, y así sucesivamente todos los combustibles tienen sus precios. Este es el precio que le podríamos tomar como referencia del piso. Y luego se establecería un techo para que la banda, esto es importante, para que la banda en la cual fluctuaría entre el piso y el techo sea una banda que genere estabilidad. Estabilidad para que todas las corporaciones e instituciones puedan establecer también sus presupuestos con una cierta previsibilidad a futuro. Entonces, si la banda
está definida entre, por ejemplo, hoy en día, gasolina, 1.85, y se le pone un techo de $2. Entonces va a fluctuar entre 1.85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación. Dentro de esa banda, todos pueden hacer presupuestos, que los presupuestos son anuales, no son coyunturales. Ministro. Lo importante es entender que el interés es que la eliminación del subsidio que arrancaría, porque técnicamente está preparado el modelo econométrico, se han movido algunas de las variables, si arranca en cualquier momento en que se disponga políticamente, entonces ese es el piso al precio que estamos comprando, Ministro, por ejemplo. Ministro. Pero el techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Ahora, debo decirle que para este año 2020, la predicción es que el crudo oriente de Ecuador podría terminar en alrededor de $35 promedio. Pero para el 2021, el promedio podría subir a $30. Y el crecimiento del precio y el crecimiento de la economía y el crecimiento del consumo de petróleo va a ser lento. De acuerdo. Ministro. Pero si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. De acuerdo, ministro. ¿Cuáles son los sectores que necesitan el auxilio? El tema de la focalización, entonces, debería darse y se va a dar este año. El presidente ya está al tanto de este estudio técnico, de esta propuesta técnica del ministerio. ¿Cuándo se podría ejecutar? Y quisiera claridad sobre este tema. ¿Incluiría el tema del diésel y del GLP, del gas licuado de petróleo? No, el gas doméstico, el gas se llama, justamente como usted lo plantea, gas licuado de petróleo. Ese gas doméstico no se va. Ese queda ahí. Entonces, solamente estamos hablando de los otros combustibles. Incluido el diésel. Técnicamente está preparado el modelo. Cada vez que va variando el mercado, nosotros lo vamos probando en el análisis de sensibilidad, el modelo econométrico, y técnicamente está funcionando. ¿Para cuándo? Para cuando políticamente sea decidido por el Ejecutivo. No es una facultad del Ministerio de Energía y Minas la decisión, sino del Ejecutivo. Está incluido también el diésel y esa es una decisión que la anunciaría el presidente. Sí, el diésel sí. Claro, con eso usted y yo comprenderíamos que en realidad entre gasolina extra y diésel prácticamente tendríamos un 90%, bueno, 70% del consumo completo de combustible. De acuerdo, la propuesta está entonces en manos del presidente y será él quien tome la última decisión. No, todavía no está en manos del presidente. Okay. El modelo está siendo manejado entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía. Y le vamos probando, porque vea usted que hace un momento conversábamos sobre el nerviosismo del mercado. Entonces tenemos que meterle dentro del modelo también eso, para ver cómo se desempeña el modelo. De acuerdo, ministro. Muchas gracias por la información compartida en este espacio. Encantado. Buenos días, distinguido el príncipe. Muchas gracias, ministro. Muy gentil a usted por atendernos.